16 de octubre, el domingo, la FAO celebra a nivel internacional un nuevo Día Internacional de la Alimentación. Todos los 16 de octubre, ya de unos cuantos años, es el Día Mundial de la Alimentación. Esto fue a través de justamente una propuesta de la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El nuevo asistente representante en el programa de Naciones Unidas justamente para la alimentación y la agricultura, FAO, es el ingeniero agrónomo Gonzalo May. Tenemos mucho gusto de recibirlo por acá. ¿Cómo te va, Gonzalo? Un gusto de verte. Bienvenido. Bueno, felicitaciones por ¿Cómo el... anda? Usted no puede, no debe dejar de escucharlo. Es el hijo del gran Ibar May. Ah, ¿cómo es? Qué buena era la publicidad. Qué parecido que sos a tu viejo. Usted no puede, usted no debe. Un precioso libro. Y un gran poeta, un gran poeta. Debería reeditarlo. Un hombre del diario El País en la gerencia comercial durante muchos años, donde en los tiempos del ingeniero Sheck. Sí, y después este gran compañero de Cristina Morán. En Canal 10 también, de Canal Cristina 10. Morán, hombre de medios durante muchos Que se años. reedite algún libro de poesía de tu viejo. Bien, Por bien. favor. Encarecidamente. Bueno, Muchas pero gracias por el vayamos, recuerdo. por favor. Vayamos a lo nuestro. ¿En qué momento encuentra el mundo este Día Mundial de Alimentación 2022? En un momento difícil y complejo, diríamos, para hacer un resumen. Básicamente porque los esfuerzos que se venían haciendo por parte de la comunidad internacional hacia el 2030 en términos del objetivo de desarrollo sostenible, que fue a lo que se comprometieron los países en el 2015, se vieron sacudidos como mínimo por la pandemia, por 2 años muy duros en términos de las consecuencias que ha tenido para el mundo. Y a eso se le suma el efecto de los conflictos bélicos. Esta semana estaban cayendo misiles en Kiev. Eso tiene consecuencias brutales sobre la gente, pero además sobre todo el sistema alimentario, sobre la comercialización. Esa región es productora de granos. Claro. Y todas las tensiones mundiales que estamos viviendo, incluido la desaceleración que está ocurriendo con la economía china. Todo eso hace de perspectivas mundiales de menor crecimiento de lo que se esperaba, y eso indica que hay 828 millones de personas que están experimentando hambre en el año 2021. Eso nos aleja de los compromisos que tenía el mundo hacia el 2030. Gonzalo, el mundo produce muchos alimentos. De sobra, Gran de cantidad, sobra. de sobra. El mundo desperdicia alimentos, también, de sobra. ¿Es posible, es muy utópico pensar en hambre cero? No debería ser utópico, porque el compromiso de los países es justamente no dejar a nadie atrás. Ahora, hay estructuras políticas, hay estructuras económicas, hay fenómenos de muy larga data que dicen que es algo trabajoso. No es, si fuera tan sencillo se hubiera resuelto. Sí, Bill Gates no pudo. No Bill pudo. Gates no pudo. No pudo y no han Sí, podido... lo traicionaron la propia gente de confianza de él. Dice que el problema es que cuando llega un embudo allí en donde hay corrupción. El tema de la corrupción Y es terrible, hay ¿no? situaciones, países desarrollados que han resuelto la mayor parte del bienestar social, que tienen núcleos duros de pobreza y de privaciones alimentarias que son muy difíciles de solucionar. Ahora, lo que no podemos hacer es sentarnos en la idea de que es difícil y complejo, entonces nos descansamos. Tenemos que seguir esforzándonos y hacer más cada día para que eso no suceda. Yo desde hace tantos años escucho, si la carrera armamentista dejara de fabricar armas, 1 año, 2 años, se acaba el hambre del mundo. Bueno, y el cohete que dice que sale Pero 4.000 millones sí, de dólares. Pero es un tema de guita, no es un tema de dinero. No es un tema de dinero, Es un tema de distribución de asimétrica de logística. recursos, Exacto. de distribución asimétrica de poder. Digamos, hay muchas cosas. ¿Hay alguien que gana con el hambre? Es difícil pensarlo de esa manera. No sé si hay, digamos, siempre hay gente que gana y gente que pierde, pero hay gente que tiene muchas cosas y acceso a mucho, y muchísima gente que tiene muy poco. Insisto, 828 millones de personas están padeciendo hambre. Y en esa cifra, ¿cuáles son las regiones del mundo que se ven más afectadas, ¿no? por Bueno, la desnutrición? nuestra región ha tenido, digamos, incrementos importantes en inseguridad alimentaria, tiene problemas graves en algunas situaciones,
por citar un país concreto, Haití está teniendo una situación dramática. Es el digamos. peor país de América Latina en ese sentido, ¿no? Digamos, una Y situación lamentablemente, históricamente le pasa eso. que no se relaciona solo con la alimentación, sino con el sistema alimentario, incluyendo las instituciones del país, la democracia, la propia constitución del Estado. Hasta los desastres naturales, Haití Todo, no pega completito. uno, no pega uno, es terrible. Gonzalo, ¿y cómo se define el hambre, ¿no? Porque acá se maneja políticamente, además se utiliza, es una linda herramienta, ¿no? Para pegar para un lado y para otro, A ¿no? veces haces buenas preguntas, vos sabés. Te felicito. No, está muy bien lo que planteás. Y eso que Es no es tiene- una buena pregunta porque hay muchas formas de mirar el fenómeno al cual le llamamos coloquialmente hambre. Y está bien que se le diga, digamos, cuando intercambiamos coloquialmente a tengo hambre, no tengo hambre, o el hambre como fenómeno que se da en una sociedad. Para la FAO en general y en las estadísticas que se llevan desde hace muchísimos años, el hambre equivale a un concepto técnico que es la subalimentación. ¿Qué es la subalimentación? Es cuando una persona no está ingiriendo la cantidad de calorías, o sea, la cantidad de alimento que le da la energía para tener una vida saludable. O sea que hay un límite que está claro cuál es. Sí, y que si le preguntan a un nutricionista, el nutricionista le va a decir, usted tiene que ingerir A, B, C, D de tales nutrientes para llegar a tal ingesta calórica, y si no llega a eso, su organismo está experimentando una privación importante. Y también los índices de masa corporal, ¿no? Hay organizaciones internacionales que trabajan, por ejemplo, las que trabajan con niños que tienen instrumentos para medir los índices de masa corporal Sí. y así trabajar sobre Eso la mide, población. complementa y mide otro fenómeno vinculado a la calidad de la alimentación, que es como, digamos, sobrepeso y obesidad. A veces índice de masa corporal se utiliza justamente para establecer umbrales de sobrepeso y obesidad, que es otro fenómeno relacionado a la mala calidad de la ingesta. Nos alimentamos con, digamos, los nutrientes que ingerimos no son los adecuados, ergo tenemos, como tenemos en Uruguay, sobrepeso en adultos y en niños y en niñas. Bien, y ¿cuál es la situación de Uruguay? Uruguay tiene una situación digamos, perdón, iba a decir, subalimentación se refiere a esa ingesta, la cantidad de calorías, donde alguien, si no hace esa ingesta y no lo hace de manera sostenida, las consecuencias en su salud son muy graves. Hay otra medición que se empieza a hacer desde que se establecen los objetivos, un poquito antes de que se establecen los objetivos de desarrollo sostenible, que es a la que se refieren nos referimos en la FAO como inseguridad alimentaria. Eso es otra medida completamente distinta que se basa en una batería de preguntas que se hacen en una encuesta y que se procesan estadísticamente, y a lo que se refiere es a la incertidumbre de poder acceder a los alimentos. O sea, es una medida que refleja si la persona está comiendo regularmente, si tiene el dinero para enfrentar esa situación, o si a veces tiene incertidumbre sobre que algún día no va a poder hacer alguna de las comidas o situaciones parecidas. Esa situación es inseguridad alimentaria, y ese indicador de inseguridad alimentaria que se abra grave, moderada o ausencia de inseguridad alimentaria se usa para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Bien, ahora vamos a... Esa es otra medida. Está bien, es un concepto nuevo. Hambre o subalimentación, inseguridad Está bien, alimentaria. está bueno. Si nosotros miramos el indicador de subalimentación en Uruguay, su valor es casi negligible, o sea, es difícil registrarlo en las encuestas. Si lo pensamos en términos de un paralelismo con pobreza, Claro. la pobreza medida por ingreso, que en Uruguay es 10.6%, la pobreza extrema o la indigencia también son unas pocas décimas de punto que cuesta medirlos porque es muy poquito. Y ojo, que sean unas décimas de punto o no se puedan medir porque es menos de 2,5 en términos de subalimentación, no nos puede dejar contentos, porque ahí hay algunos miles de personas que están padeciendo ese fenómeno. Y alcanza con que sea uno para que nos tengamos que preocupar. Y En preocupa- términos de inseguridad, disculpa, estamos hablando de otro fenómeno que medimos desde el 14 hasta el 21 y que se ubica la moderada y la grave en torno de los 20 puntos. La grave específicamente, solo la inseguridad alimentaria grave, es unos 7,3, fue el último trienio que se midió, siempre estuvo entre 6,8, 7 con algo. O sea, está muy estabilizada en torno a valores de 7.
Claro. Bueno, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre Pobreza habla que en el primer semestre del año aumentó muchísimo la pobreza infantil, llegó a un 22,5%. ¿Preocupa la falta de alimentación en los niños asociando a los niveles de pobreza? Preocupa y mucho. Nuestros colegas de UNICEF han hecho mucho hincapié en ese sentido porque todo el conocimiento científico que hay acumulado indica que las privaciones en los primeros años de crianza son las que luego son muy difíciles de subsanar, aún con medidas de mitigación, aún con compensaciones en la vida adolescente o adulta. Y eso es un fenómeno, la infantilización de la pobreza no es un fenómeno del 2022, es un fenómeno que está establecido en el Uruguay desde hace ya algún tiempo y en el que los ciudadanos le tenemos que pedir a la política pública un mayor esfuerzo para tratar de atender ese fenómeno. Gonzalo, el 29 de septiembre se celebró el Día contra los Desperdicios de los Alimentos. FAO está muy comprometida en eso. Ha estado aquí Silvana Cabrera, que es la autora de ese libro fantástico con su hija, vinculado justamente al movimiento Aquí no se tira nada, que me consta que también ustedes están trabajando con todo un gran movimiento para concientizar. Hay un número de FAO, que corregime, lo estoy diciendo de memoria, desperdiciamos el 30% más o menos de los alimentos. Hay una estimación global de que un poco menos de un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciándose. Bien, ¿y cuáles son las acciones que podemos generar? Individuales primero, colectivas después y después más macro para tratar de mejorar eso. Digamos, para ponerlo muy brevemente en dos planos, hay una buena noticia, que es que Uruguay está trabajando activamente en pérdidas y desperdicios de alimentos. La semana del 29, el Ministerio de Ambiente, con un conjunto de instituciones, reactivó o relanzó el Comité de Trabajo Interinstitucional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que es un esfuerzo de distintas entidades de gobierno y de la academia y de otros orígenes para tratar de seguir con el esfuerzo de no solamente el conocimiento. Hay un estudio que también apoyó FAO del 2017 que provee estimaciones para Uruguay, sino también con acciones concretas sobre no tirar y no desperdiciar. También hay un componente personal, o sea, el sistema alimentario no se transforma solo con medidas de política pública y medidas de los estados, se transforma con lo que Jaime cena, con lo que Martín tira, con lo que yo no utilizo, o sea, con lo que cada uno de nosotros hace en la preparación de sus alimentos. Silvana Cabrera es para nosotros, FAO, una heroína de la alimentación. Trabajamos con ella en una iniciativa que justamente celebramos el miércoles como Día Mundial de la Alimentación con la Administración Nacional de Educación Pública. Silvana, Diego Ruete, Jacinta Luna, Laura Rosano, los cuatro nos están acompañando en iniciativas con estudiantes de educación media a los cuales preparan alimentos en el aula y aprenden sobre nociones de alimentación saludable. Y además aprenden sobre cómo usar todas esas cosas que cuando uno ve... Si uno va a un taller de Silvana, aprende a hacer una pascualina con las hojas de remolacha, aprende a comer las raicitas del puerro, aprende a no tirar ni una sola hoja, a utilizar... Hasta la cáscara de huevo. Todo, cáscaras de huevo se pueden... Cáscara de papa... Y si uno, digamos, hasta puede llegar a hacer unos utensilios para mantener cosas con las cascaritas de la palta, por ejemplo. O sea, hay un conjunto de habilidades que se pueden transmitir y que se pueden enseñar, que nos enseñan a comer y que además nos terminan enseñando a ser mejores personas en última instancia. Yo iba a decir eso, ¿no? ¿Cómo son cosas que parecen tal de perogrullo, tan elementales, y no las teníamos en cuenta? No lo sabemos. Pasa hasta con el tema del cuidado del ambiente, cuando hablamos que está muy bien toda la política vinculada a las bolsitas, pero en definitiva igual tenés una cantidad de espumaplas, de nylon en los comercios que no está controlado, entonces tampoco, a veces hay coherencia, hay mucha preocupación en un punto concreto, pero después todo el resto está tapando de residuos. Y acá más o menos lo mismo. Ninguno de nosotros recibió esa cifra de que estabas desperdiciando el 30% de los alimentos que estaban en tu entorno. Sí, y además me parece que hay que ir generando con acciones concretas, cotidianas, la habilitación que nos deje, digamos,
así como nos podemos permitir alimentos que no son saludables de vez en cuando, porque no tenemos que ser ascetas de la alimentación, Claro. que no podemos en algún momento decir, bueno, voy a pecar y voy a comer una pizza con panceta. Bueno, sí, no le podemos plantear a nuestros jóvenes y a nuestros niños una receta inflexible por completo, porque no la van a cumplir. Exacto. Pero sí tenemos que darle las herramientas para que vayan incorporando gradualmente y que vayan haciendo la opción de que, bueno, en vez del alfajor, tal vez la manzana. Claro. Y así sucesivamente, que le permita desarrollar hábitos saludables. Porque hay pocas opciones. Les cuento una anécdota. Estuve hace poco en Polonia, tengo un hermano que vive allá, y ves la cadena de supermercados grandes, muy conocidas, y al lado la orgánica, que es del mismo tamaño, tiene todas las góndolas con todos productos orgánicos, saludables, qué sé yo, para vegano, para vegetariano. ¿Es tan difícil incentivar No, pero- a que esto suceda? Pero tengo dos ¿O problemas. caro? Junto con eso te sumo el tema de los precios. También. bueno, claro. Hoy sube lo un poquito. saludable y lo orgánico es mucho más caro. Quizás es un poco más caro, pero hay muchas opciones y hay que buscar. O sea, digamos, en las redes se encuentra mucha oferta, hay mucha producción de pequeña escala que es de producción certificada orgánica, de producción integrada, de producción agroecológica. En Montevideo, para los vecinos de la costa, hay una feria de orgánicos en el Parque Rodó los domingos. Hay outlets que venden en distintos, outlets en el sentido de negocios, que se especializan en el giro de vender alimentos saludables y frutas y hortalizas que no tienen, digamos, que limitan el uso de agroquímicos. O sea, buscando y esforzándose se puede. Pero además, aún si uno compra sus frutas y hortalizas en la feria, que es lo más común, yo las compro en la feria, lo importante es prepararlas uno. O sea, tratar de dedicar ese tiempo, que además se puede generar como tiempo de calidad para la familia, en la preparación de los alimentos, en las instancias de socialización, en la cena, en el almuerzo, cuando se pueda estar con los chicos, con las personas con las que uno vive. Eso también es importante, construye comunidad el compartir las comidas. Gonzalo, no quiero olvidarme de la otra pata de la FAO, que es la agricultura, y también situaciones extremas. Esta semana estuvo, por ejemplo, el presidente de la Asociación Rural comentándonos los graves problemas vinculados a la sequía. Eso tiene sus consecuencias productivas en una cadena que termina con el tema de la alimentación. ¿Cuál es la preocupación de la FAO? Porque además me consta, por haber trabajado también con mucha gente vinculada a FAO, la cantidad de técnicos que, por ejemplo, vienen para ayudar en el tema de riego, por ejemplo. Es decir, hay una preocupación en ese sentido. Sí, fundamentalmente nosotros tenemos una línea importante de trabajo y en agricultura, en ganadería y en especial en la relación de ambas con el clima y con los efectos que tienen estas actividades en el cambio climático, en la emisión de gases de efecto invernadero y demás. No solamente con los aspectos estrictamente productivos, que nos preocupan y son muy relevantes, pero además también tenemos que pensarlo ambientalmente. Con alegría estuvimos esta semana en el lanzamiento de la huella ambiental de la ganadería que hicieron Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, y claramente, digamos, no era el tema de la presentación, pero en el ambiente de la Sala Cuñada de Figueroa había comentarios porque el ministro Matos lo ha dicho en público, se está cerca de declarar la emergencia agropecuaria por efecto de la sequía. No está todavía declarada, pero hay áreas del país que están sufriendo esta cosa de tener, a partir de un invierno que no tuvo mucha agua, entrar en una primavera con poca agua. Eso en algunas producciones, escuchen dirigentes de Conaprole, productores lecheros, dirigentes de las gremiales lecheras, empieza a preocupar porque la primavera es la zafra de la leche, entre comillas, y si no hay agua, no hay pasto, si no hay pasto, no hay leche. Claro. Y eso es una preocupación porque termina impactando en la capacidad que tenemos de producir eso y nos retrotrae a la importancia del riego y a la necesidad de hacer buen uso de nuestros recursos hídricos. Tenemos un desafío como país en poder usar mejor el riego en materia agropecuaria. Estamos muy bien, o sea, somos un país que en ese sentido está muy bien en materia de riego, por eso también es un crimen que no haya... Él nos decía, se necesita dinero para generar alternativas, pero... Tenemos mucha agua, tenemos poco riego. Ahí va, exactamente, ahí está. Hay que desarrollarlo. Exactamente. ¿No? Y eso es dinero. Mucha inversión y mucha capacidad de apoyar proyectos
casi que transformar el riego en lo que se le llama un bien público. Claro. No lo es, pero deberíamos pensarlo como algo que se vincula con la producción, que se vincula con el ambiente también y que nos permite mejorar productividad en diálogo con un ambiente que estamos cuidando. Gracias por venir, Gonzalo. Ha sido un gusto recibirte. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Bien, hasta pronto, ¿eh? Buenos días. Igualito el padre. ¿Cuándo estuvo tu viejo en Sarandí? ¿En Sarandí estuvo? En Sarandí iba esporádicamente porque era muy amigo de Mullins. Claro, porque trabajaron juntos en el Claro, era el Uruguay que se conocía todo. ¿Tu hijo ¿no? estuvo en Subrayado? Hacía espectáculos. Hacía espectáculos en Subrayado. En realidad en televisión hizo la revista Estelar con Cristina durante años. No, domingos continuados. Perdón, Domingos Continuados. Domingos continuados también. No, era- Y Humberto de Vargas. Y, ese, ahí va. y no, el semanario Hechos, el que tenía, ¿te acordás? Michelini. Sí, Michelini. De hecho sí, porque él empezó ahí en el 60 y pico, después en la mañana, después terminó haciendo el diario. ¿Vos sos de Rivera también? No soy montevideano, pero mi viejo y mi abuelo y mis tíos son ¿Tú de riverenses. Rivera? De Rivera. Hay una preciosa biografía de Jorge Burel. Preciosa, sí. Que se reunían en el Radisson. Pablo da Silveira, Tomás Lin, Jorge Burel y Iván Iván. May. Todos los jueves era. Jueves o viernes, Jueves o viernes durante años. grandes tertulias, digamos, de gente muy distinta en edad, de perfiles muy distintos y que mantuvieron durante años Años, sí, un almuerzo famosa. semanal para intercambiar. Está bien. Bueno, Gracias.